En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Sean todos muy bienvenidos a este programa de martes 11 de abril del 2023. Hoy día estamos solo Eugenio Guerrero Flores y quien les habla Pilar Soberado Núñez, por cuanto nuestro Patricio Schiavetti Rosas está en una asamblea de Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, que es la entidad, la asociación gremial que nos auspicia gentilmente desde hace ya un buen par de años. Así es que nuestro cariño, Patricio, está la verdad, como se dice en otro, hoy día desde las 11 de la mañana, de manera que no va a estar con nosotros. Les hago presente que estamos grabando el programa a las 11 de la mañana, por si hubiera alguna noticia importante de aquí a que este programa se emita a las 18 horas. Lo otro, bueno, agradecer a Sofarajé y a Enzo Alvarado, que es nuestro periodista, aunque hoy día en los controles está nuestro Eugenio Guerrero, que me parece estupendo. Bueno, y agradecer a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, y a sus DJ, Claudio Alvarado, Mario Salazar, Luis Salinas. Agradecer porque nos mantienen en la radio naturalmente, y a nuestros auditores por su sintonía. Quiero recordar, o sea, hacer presentes solo dos cosas, ¿ah? Porque yo sé que tenemos harto que conversar. Lo primero es que las opiniones que habremos de vertir en este programa, Eugenio y yo, son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Azofarajé, aun cuando esto se dice al término de nuestro programa por la gran voz de Claudio Alvarado, pero no está de más decirlo. Y lo segundo es que se sigan cuidando, por favor. Incluso ayer alguna autoridad de gobierno, que no recuerdo en este minuto quién fue, pero del área de la sanidad, dijo que era conveniente usar mascarillas. ¿Qué tal? Bueno, no todo el día, pero en recintos de alta congestión, en el transporte público, cuestión que creo que cumplimos dos personas y yo. No conozco a nadie más que vaya con mascarilla mientras se moviliza en micro, en taxi colectivo. Por favor, hacerlo, porque el invierno llega y las enfermedades arrecian. Hay que cuidarse, hay que vacunarse del COVID-19, de la influenza, de la neumonía. Tú, Eugenio, quedas lejos de todo, salvo de la quinta de COVID-19. Así es. Pero, que joven, joven, pero a cuidarse, queridos amigos y auditores. Ya, Eugenio, ¿cómo estás? Primero. Pilar, estimadísima Pilar, como siempre, todo bien, gracias a Dios. Y bueno, contento como siempre de participar los martes en este programa de hace ya más de 4 años. Así Tú que, sí, pues, tú sí, cuatro, sí. Se ha así es, pasado rápido el tiempo, ¿no? muy rápido, muy, muy rápido, pero excelente, todo bien y bueno, bastante sorprendido por cómo se han desencadenado los hechos, sobre todo en los últimos 30 días, si podríamos decir. Oye, Eugenio, perdona, antes que partamos te quiero hacer una pregunta, porque yo siempre que puedo digo que tú eres de las personas extranjeras, porque esto es una expresión de extranjero, naturalmente, Claro, admirado profundamente de la fuerza de nuestras instituciones, de lo bien que funcionan. Eso es lo que me dijiste cuando yo te conocí, creo que lo dijiste incluso en el programa, que te así es. causaba profunda admiración. Claro, viniendo de Venezuela no me cabe duda que sí. Pero mi pregunta es, ¿eso, mantienes esa opinión? Y lo segundo, ¿tú crees que está de alguna manera en riesgo la democracia en Chile? Y te lo digo, te lo pregunto por unas expresiones del expresidente Lagos en revista Caras, que volvió a salir en Sí. papel y está en kioscos, y donde habla el expresidente Lagos sobre la ley muy por encima, un gran acuerdo para la democracia, un gran acuerdo de unidad nacional por la democracia. ¿Estará en riesgo nuestra democracia por por el constante y creciente deterioro institucional que no había, según tú, cuando llegaste a Chile?
Sí, mira, hay varias cosas y te agradezco la pregunta. Sí, yo lo comenté desde el inicio y muchas veces, cada Mm. vez que puedo lo nombro. Porque, mira, es impresionante, no solamente con respecto a mi país de origen, sino también con respecto a los otros países de América Latina, exceptuando Uruguay, que también tiende a tener unas instituciones bastante estables, y en Sí, algún momento Argentina antes del peronismo, ¿no? Pero cuando uno lo ve desde perspectiva histórica y como de manera un poco más dilatada en el tiempo, Chile ha mostrado ser no solamente un referente en términos de su democracia liberal, sino en su orden institucional, porque antes de que existiera esa democracia liberal, primero se tuvieron que anidar ciertos comportamientos. Esto es lo que en sociología y en economía llaman las instituciones informales, que luego se formalizan y se positivizan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurrió en Chile, o a mi criterio, y también por la historia que he leído de Chile, es que sus instituciones radican no necesariamente porque un día llegó y se positivizó de que iba a existir la democracia liberal, sino que fue un conjunto evolutivo de cómo o sea, de cómo se fueron dando esas instituciones. Entonces, no es que solamente estén escritas, sino que están inscritas en el comportamiento de un conjunto de chilenos de manera mayoritaria. Entonces, hay una valoración de la presidencia de la República, hay una valoración impresionante del Congreso, eso lo dicen los sondeos y las encuestas, pero también hay una crítica brutal con respecto a esas instituciones. Lo que te dice es que las personas se sienten insertas y no necesariamente excluidas de las instituciones y que participan en cierta medida de su conformación. Entonces, voy a resumirlo de la siguiente manera. A mí me parece que Chile ha consolidado un conjunto de instituciones que en los últimos 40 años le ha permitido ser lo que es hoy, a pesar de la destrucción institucional que inició posiblemente ya. a partir del 2012, si podríamos fecharla, ¿no? Pero fundamentalmente desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, yo creo que ahí Mm. empieza un fundamental deterioro. Pero, por ejemplo, cuando vimos los casos de octubre del 2019 y el presidente de la República pudo mantenerse en estabilidad en su mandato, y finalizarlo, te dice algo. Pero además, a pesar de que Carabineros ha tenido problemas internos, o sea, hay problemas internos tanto de su proceder como también ciertos casos de corrupción, la institucionalidad en la gente y en el carabinero promedio se mantiene consolidada, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas también, pero fundamentalmente la división de poderes. O sea, esto de que el Tribunal Constitucional, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial mantienen sus competencias y son vigilantes de sus competencias, en cierta medida que limitan que el poder del presidente pueda interferir de manera excesiva o que no le corresponda en la Constitución, en el Congreso, en el proceso legislativo y la vigilancia que se tiene de ello, a mí me parece que es bastante notoria. ¿Ok? Mm. Ahora, ¿estamos transitando en un proceso de deterioro institucional? Sí. Chile está exento de perder, o sea, su libertad por sus instituciones, no, porque las instituciones No. son construidas, pero también pueden ser destruidas, ¿ok? Entonces yo sigo manteniendo que las instituciones en Chile, comparativamente con los otros países de América Latina, son muy fuertes, son consolidadas y son las que han permitido que a pesar de que se eligió un presidente de izquierda con una coalición extremista, Mm. este no haya podido avanzar ni el 5% de su programa para poderlo Mm. aplicar, porque primero tiene un Congreso que le hace contrapeso. Nosotros podemos decir muchas cosas del Congreso, el Senado tiende a ser mucho más meditado, pero que le hace contrapeso, eso es lo primero. Y lo segundo, que ha cambiado radicalmente el tema de las necesidades y las prioridades que tienen las personas con respecto a lo que hay que hacer de lo político. Y esto te lo dice Mm. hoy en día que el gobierno esté contra las cuerdas. Entonces, para mí, Chile sigue siendo seriamente institucional. Incluso el hecho de que la gente se tome de esa forma el tema de Carabineros como institución, Sí, pero también con respecto sí. a sus mártires, te dice que hay Mm. una institucionalidad anidada, no necesariamente en el ejercicio escrito, sino en el comportamiento de la gente. Y además, bueno, que está el chileno promedio que exige el cumplimiento de la ley, que exige que los carabineros puedan realizarlo, pero también hay una crítica a los tribunales, al sistema judicial, con respecto a cuando libera delincuentes, cuando se pone muy garantista. Entonces, eso a mí me parece maravilloso porque tienes una sociedad civil involucrada en el proceso Ya. político de Chile. Y eso es difícil verlo. Y además, con esto finalizo, tienes una institucionalidad no de partidos políticos necesariamente, pero sí de pensamiento con respecto a lo que son las derechas y las izquierdas, que es tan fluida que se equilibra. Es decir, Mm. que ninguna es tan mayor a otra que puede consolidarse en el tiempo de una manera totalitaria. Y eso en cierta medida te permite un límite al poder político para poderse incorporar de manera arbitraria y autoritaria. Ahora, ¿estamos en riesgo de perder la democracia por una deriva autoritaria con base a la crisis de seguridad que nosotros tenemos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero en Chile no se perpetra de una manera radical.
Chile no se va por ensueños revolucionarios de la noche a la mañana. O sea, la propuesta de nueva constitución y su rechazo fue un ejemplo enorme de ello. ¿Ok? O la poca duración del gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, es un ejemplo de ello. O sea, la ciudadanía chilena históricamente no se decanta por experimentos revolucionarios de buenas a primeras y de la noche a la mañana, Mm, sino que por el contrario, va con una visión un poco más evolutiva de las cosas. ¿Ok? En su mm. tradición institucional. No como Perú, por ejemplo, o como Venezuela con sus experimentos constitucionales, o como República Dominicana, por ejemplo. A eso es lo que me refiero comparativamente hablando. Entonces, Ok. si tú me preguntas a mí, ¿sigo confiando en las instituciones? Sí, a tal punto de que tenemos un proceso constituyente en curso que es sumamente más moderado que el anterior, porque el anterior se rechazó por ser refundacional. O sea, Sí. hay una empatía, hay una simpatía, pero hay una consolidación del chileno con su institucionalidad a pesar de la destrucción de la que está siendo sometida por la clase política y no necesariamente por la gente. Yo sí. Gracias, yo pienso bastante parecido a ti, Qué no bueno. 100%, está bien, ¿no es cierto? Al No fin. podemos, claro, sería el colmo que discutiéramos siendo más o menos semejante el pensamiento, pero no estaría mal en todo caso, no. Quiero comentarte que sí, yo también creo que Chile tiene una sociedad bastante distinta a la peruana, como has puesto tú el ejemplo, a la argentina, colombiana, venezolana. Hay un tema distinto que yo ni siquiera no voy a explicar en este programa porque no es para eso, pero creo que hay un componente distinto que nos hace ver las cosas de otra manera. Sin duda, y diste un ejemplo, dos ejemplos muy claros. Primero, lo poco que duró el gobierno de Salvador Allende, lo poco que duró la experiencia socialista, comillas, a Claro, la chilena, y lo que pasó con este proceso fallido, abortado de la constitución, del proyecto de constitución creado en los incendios del 2019, que eso es así. No, yo estoy de acuerdo en que sí, Chile tiene un switch distinto ahí, pero sin duda a mí, esto de si no te llama la atención o no está, ¿qué piensas con respecto al deterioro institucional? Porque cuando a raíz de la crisis de seguridad en la que estamos inmersos, que es una crisis real, no es una mentira, no es una apreciación, no es un sentir, es una realidad constatable, con datos, con los informes del Ministerio Público, y esto para nuestros auditores, básicamente, con informes de Ministerio Público, de Poder Judicial, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de las Fuerzas Armadas en el ámbito de su competencia, de delegados, de gobernadores y del Ministerio del Interior completo, nadie puede decir que la crisis de seguridad por la que pasamos es un exactamente. invento de la derecha, de la oposición, del fascismo, de Pinochet, de los 50 años, no, es una realidad. Qué Claro. lamentable. Ojalá fuera solamente una apreciación, una percepción, pero es una realidad. Pero a raíz de eso, Eugenio, y allá iba mi pregunta, y es que este enredo en el que estamos metidos, que yo sé que tú lo has vivido en tu país, que se vive en Colombia, que se vive en México, pero también dijiste tú que nosotros somos distintos. Esta crisis que vivimos aquí está cruzada por la actuación o la inacción de un montón de instituciones. Servicio de Impuestos Internos, aduana, Ministerio Público, Poder Judicial y hoy día más que nunca gobierno. Gobierno formado por una fracción Frente Amplio, por una coalición, perdón, Frente Amplio Partido Comunista, que ha desechado a su mismo presidente en lo que dice relación con las normas sobre seguridad, pero que validó siempre la violencia, de manera que no es creíble su postura. Y son todas instituciones importantes para el devenir de la República. Allá iba mi pregunta. Y este tema del narcotráfico que llega, que es mundial, que incluso, no sé, en Hamburgo, en el puerto de Hamburgo, hay serios problemas para frenar la droga. En España ahora hay un tremendo proceso con 157 fulanos de la droga, del narcotráfico sentados en el banquillo. 157, un proceso que se está preparando desde el 2020, ¿ya? Uno dice España, el país, el primer mundo, sí, y en Alemania y en los Países Bajos, ¿qué decir de los Países Bajos? Una cosa terrible, y de Bélgica, ya, está bien, está bien. Pero lo de Chile es una cosa distinta, porque aquí aparentemente hay muchas instituciones que no han funcionado, porque, a ver, Eugenio, tú andas en la calle y ves a vendedores ambulantes, por ejemplo, igual que yo, y ahí hay microtráfico, y hay delincuencia, y a esa gente no la controla nadie. ¿Qué pasa con los artículos que venden? ¿De dónde vienen?
¿Qué pasa con el servicio de impuestos internos? ¿Qué pasa cuando una de esas personas se compra una camioneta gigante? ¿No hay cruce de información? ¿Ah? Así ¿Qué es. pasa en aduana? Entonces, a eso iba mi pregunta de las instituciones, de lo institucional, ¿ah? Y del deterioro. Sí, no, ya, lo que pasa es que yo te lo comentaba al final de mi reflexión, ¿no? A mí me parece que la institucionalidad está siendo socavada por la clase Sí, política y no por porque sí, la ciudadanía al final de cuentas responde a un conjunto de incentivos, pero también a sus tradiciones culturales. Y yo creo, bueno, no creo, estoy seguro de que primero se les presentó un país imaginario que no era, como pues, si mm, podría decir el ser de pueblo en Chile. Eso por un lado, pero por otro lado están esta centroizquierda que es funcional a la izquierda que se vuelve extrema. Entonces eso es un claro, peligro. Eso es un peligro, ¿por qué? Porque es aquella, bueno, Felipe Arboe, por ejemplo, que es una persona que uno podría decir que es moderado, senador, que tiene cierta responsabilidad política, o sea, bueno, él en su momento estuvo también de acuerdo en que Carabineros tendría que ser transformado, básicamente, ¿me entiendes? pero claro que sí. Entonces, Jimena Rincón, por ejemplo, que en algún momento se vio así como una especie de Angela Merkel en Chile, ¿me entiendes? Cuando uno ve qué es lo que vota, qué es lo que suscribe, cuál es su pensamiento político con respecto a lo que debería ser las instituciones en Chile, es el camino hacia un estatismo, a mi criterio, bastante exacerbado. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que creo es que por un lado estamos obnubilados por la esperanza de que la experiencia política de una centroizquierda en el poder pueda en cierta medida regular los comportamientos excesivos de la coalición extremista, que es la Dignidad, era el gobierno, por un lado, y por otro lado pensar de manera ingenua que los extremistas están cercados, que como no han podido concretar gran parte del programa, entonces en cierta medida ellos están neutralizados. Y no necesariamente es así, porque el gobierno ha venido avanzando en múltiples agendas, desde el Ministerio de Educación hasta cómo quiere venir incorporando la reforma tributaria, todavía no aprobada, fue rechazada, pero por las razones que fue rechazada la podemos tratar en otro programa y va a avanzar, apenas lleva un año el gobierno. Este es el tema, y que sigue siendo predominante en los discursos, en los criterios, en cómo se dirime la política, sigue siendo predominante la visión de la coalición más radical, que en este caso es Dignidad. Sí. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de analizar el clima político en Chile y la posible deriva de destrucción institucional que ellos van a querer perpetrar estos 4 años. Por eso que cuando a mí me decían, no, que gane Boric, o sea, que gane Boric para que la gente se dé cuenta de lo malo que son en el gobierno, y después, bueno, de manera así casi que mágica, llega a la derecha, entonces va a poder gobernar muchos años más. Si la política funcionara así de simple, entonces, bueno, todo país que haya pasado por un gobierno de izquierda más nunca lo elegiría, ¿me entiendes? Sí, Pero claro, porque lo que destruye claro. es construir instituciones, Pilar, es dificilísimo, Sí, requiere generaciones, pero por destruirla es súper supuesto. fácil. Por Ese es el supuesto. tema. Sí, sí. No, oye, mira, Eugenio, es que me sacaste las palabras de la cabeza, porque mientras estabas hablando con respecto de si gana Boric y por último si aprendemos, pero te voy a hacer un comentario. Boric fue elegido por votación, en votación popular, en una votación democrática, informada, libre, sin duda, y cumpliendo con las reglas que establece el sistema democrático de gobierno en Chile, de Estado, las normas de Estado de Derecho. Desde ese punto de vista no se puede objetar la elección de Boric. Fue elegido, no llegó de Marte, no llegó en una nave, ¿no? Es lo primero. Lo segundo, eh, yo creo que los tragos amargos hay que pasarlos, sin duda alguna. Una mayoría del electorado, una mayoría bien particular, pero mayoría al fin lo eligió y esto es un tema que hay que pasar nada más. Ahora, el grave problema con este gobierno, que muchos nosotros lo comentamos tantas veces antes de la elección, porque nosotros evidentemente tenemos un pensamiento bastante claro al respecto, es que la llegada de una coalición Frente Amplia y Partido Frente Amplista y Partido y Comunista iba a ser tan desgraciada como esta, como lo que tenemos ahora, ¿eh? Y Claro, era natural que fuera así. Pero esta gente, además de su idea de refundarlo todo, de que carabineros, que las Fuerzas Armadas, etcétera, y que los ricos, porque además está la triada ahí, carabineros, Fuerzas Armadas y ricos, que son sus puntos a apuntar, además hay otro problema con esta gente, y es la que dice relación con esta mirada de superioridad, esta mirada de que todo se puede si tú eres gobierno. así Todo es. se puede. De manera que cuando siendo ellos oposición, no se podía hacer ciertas cosas, todo era falta de voluntad del gobierno. Pero desgraciadamente, afortunadamente, no sé, llegaron a gobernar y se dan cuenta de que esta cuestión no es una cuestión de voluntariedad, como dices tú,
crear una institucionalidad demora años. Claro. Crear un sistema, estar presente en la creación de instituciones o en la mantención de las que tenemos, cuesta mucho tiempo. Significa recursos, significa nombres, horas de trabajo, planificación, pensar en lo que pasa internacionalmente, unir un montón de hilos y esta gente no lo ha hecho porque no sabe Así es. hacerlo, Mire, y naturalmente. hay un punto que ¿Mm? dice que es muy importante, y por cierto, lo voy a decir con base a este libro nuevo de Henry Kissinger, ex secretario de Ah, Estado de Estados Unidos, que se llama Liderazgo. Henry Kissinger ya tiene 99 años, oye, fíjense, perdón, y está lúcido perfecto, ¿ah? lúcido, Dicen, ¿no? sí, Y sí. este libro, un libro bastante largo, se llama Liderazgo, se llama Liderazgo, 6 estudios sobre estrategia mundial. Él lo que hace es evaluar los liderazgos ¿Ya? de Slar Sadat, por ejemplo, de Richard Nixon, de Lee Kuan Yew, por ejemplo, en Singapur, de Margaret Thatcher, de Ah, Konrad mira. Adenauer. Entonces es buenísimo porque toma liderazgos que son muy distintos, o sea, si podríamos decir de incluso continentes distintos, y a partir de allí saca reflexiones. Eso es muy importante. Y una, o sea, para conectarla con lo que estás diciendo, es que el estadista, o sea, la persona que entra a a un estado no solamente a administrarlo, sino también a pensar y a entenderlo, y que esto se creía en estadista, porque acuérdate Sí, que pues. antes de ellos de ser gobierno, mira, ellos tenían todas las soluciones, o sea, la panacea estaba básicamente en su programa, ¿no? Es que no solamente se demuestra lo ineficaces que son, sino la incomprensión de la institucionalidad de la que están. Porque la gente Ujú. le dice, no, es que les falta experiencia. Eso podría ser un punto, pero si tú eres un conocedor de tu institucionalidad, si tú eres una persona que sabe cómo se dan los procederes dentro de las instituciones, ¿qué importa que lo hayas hecho en la academia? Pero te asesoras con gente que haya participado, quizás no se te presentaría muchos problemas, porque Konrad Adenauer, por ejemplo, él era alcalde en un pueblo en Alemania, si más no me equivoco, de Colonia, y lo fue por unos 13, 14 años, ¿no? Y era una persona que conocía parcialmente la institucionalidad, pero cuando se le presenta el desafío de gobernar un país entero como es Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, él se dio la tarea de tener una comprensión muy nítida de, primero, cómo funciona el proceso político y segundo, saber que no existen medidas de tabula rasa, porque existe un componente cultural, institucional, que tiene que permitirles a ellos ingresar nuevamente a Europa y todo lo que fue este proceso. Entonces, él lo hace con varios líderes y de lo que carece el Frente Amplio y ellos es que primero es una institucionalidad que ellos odian pero no conocen. Y Mm. fíjate el punto. Ellos dicen por los resultados podría saber qué es esta institucionalidad y como los resultados no me gustan, entonces esta institucionalidad no sirve, debería ser suplantada. Pero como no la conocen y ahora que ingresan, dicen, están empezando algunos supuestamente de manera superficial a valorarla, te dice que ellos ni siquiera tenían comprensión Sí. de en dónde se estaban metiendo. Ni siquiera es un tema de capacidad, porque si tú Mm. comprendes bien, tú puedes saber cuáles son tus límites y cómo superar esos límites en función de tener buenos equipos, ¿me entiendes el punto? Pero aquí hay un problema también de incomprensión, muy brutal. Sí, claro. No, 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 lo tengo claro. Yo leí las entrevistas a Bodanovich y a doña Emilia Ríos y la verdad que yo dije, pero esta gente, perdón la expresión, pero la tupé para decir una cuestión así. Nosotros no teníamos experiencia y llegamos, bueno, pero no se plantearon llegar. Pues si la cosa no es tan simple. Oye, Eugenio, tú mismo me dice que nos quedan 3 minutos. Dame estos 3 minutos para dos cosas que debimos haber partido con esto, pero lo íbamos a enganchar con la encuesta académica. Y es Claro, otra vez, qué desgracia, pero dar nuestro pésame otra vez a la gran familia de Carabineros de Chile por el homicidio del hoy suboficial mayor Daniel Palma Yáñez. ¿Ah? Debimos haber partido así el programa, no, pero es que esto lo hemos, qué lamentable, qué dolor, hemos partido tantas veces nuestro programa este último tiempo dando el pésame y nuestras condolencias a Carabineros de Chile. Otra vez. Eh, Cuestiones que naturalmente sentimos en el alma. Han sido muchos los carabineros asesinados en este tiempo, en este último tiempo, más mártires para la institución que uno puede entender que sí, que eventualmente Carabineros pueda caer en una redada, haciendo una redada, que pueda caer en un enfrentamiento con delincuentes habituales, pero esto de este último tiempo no es así, es otra cosa. Entonces, bueno, nuestras condolencias a la familia de Carabineros de Chile por su mártir, nuevo mártir, me y sumo a las decir lo que condolencias, siempre decimos. ¿Ah? me sumo a las condolencias. Sí, por supuesto que sí. Y decir lo que siempre decimos, somos muchos más
los que estamos con Carabineros y entendemos su actuar. Lo que pasa es que nosotros no gritamos, no salimos a la calle a marchar y no incendiamos. Entonces nos vemos menos. Pero somos muchos más y la prueba ha sido elocuente este último tiempo. Yo siento muchísimo que el gobierno haya tenido que acelerar, que tuvo que promulgar la ley Naín Retamal por el homicidio del suboficial Palma. Sí, Ha sido claro, muy duro esto, y ha sido muy terrible que sea así, de manera que se acallaron las voces del Frente Amplio y el Partido Comunista de llevar incluso esta norma al al tribunal, Tribunal claro. Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que es Ahí, como el ahí se ve, oxímoron. ahí se ve lo utilitario que son. Pero ¿Me entiendes? O por sea, supuesto que si el sí. clima político no es propicio, o sea, ellos no piensan en términos morales o tener un poco criterio de ético, el servicio público y la impronta que tiene, por ejemplo, el Carabineros de Chile, sino, mira, no es el momento. Es así de Claro, frío el cálculo de ellos. sí. Sí, sí, por eso es que la postura, y esto ahora termino porque quiero que pasemos al intermedio musical, Eugenio. Ellos no apoyan ni a Carabineros de Chile, ni a la Policía de Investigaciones, ni a las Fuerzas Armadas. No las apoyan, lo han dicho tantas veces. Lo que pasa ahora es, como dices tú, una cuestión de oportunidad. Oye, vamos al bloque musical, ¿te parece? Mira, escogí una canción francesa preciosa que se llama Michel, del año 1975, Gerard Lenormand, y es Mira, maravillosa. Sí, qué así buen que gusto, Pilar. volvemos en unos minutos. Nos vemos el próximo bloque. Queridos amigos, hemos regresado a este Revelando de 11 de abril del 2023 por Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, auspiciado gentilmente por Asofaragé, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. No se olviden de seguirnos en redes, en todas nuestras redes sociales y también en las redes de Radio Portales de Valparaíso. Y hoy junto a don Eugenio Guerrero y sin don Patricio Schiavetti, que está en asamblea de Asofaragé. Así que le vaya estupendo a Patricio. Y bueno, escuchamos una canción bien autorreferente, pero que a mí me encanta, esa de Michelle, la aprendí en el colegio, pues, Eugenio, cuando estaba en la enseñanza media, en clase Ah, de francés. Claro, tú no habías nacido naturalmente, porque la canción es claro. del año 75. No, y Claro, tampoco recibí clases de francés, por si acaso. ya, entonces no tienes idea de nada. Nada, nada. Así Ya, que ya, buena bueno, anécdota. pero es una canción muy bonita, trata de una historia muy linda, una historia de amor. Bueno, don Eugenio, ¿cabem? Ya, empecemos por cadena. Mira, a mí me pareció interesante. Uno, en cierta medida, puede decir, bueno, a veces referenciamos mucho a Academ, pero bueno, también vemos de Criterio Research, de Panel Ciudadano, que por cierto, Panel Ciudadano hizo un sondeo en donde cerca del 77% de los chilenos siente que hemos perdido la guerra contra el narcotráfico en Chile. ¿Ok? Entonces eso te revela en cierta medida el pesimismo que hay respecto a cómo las autoridades enfrentan este tema, ¿no? Pero más allá de Sí, ello, pues. Cadem hizo un sondeo, está haciendo sondeos interesantes porque estos sondeos como que están captando un poco el... Hay un buen olfato en Cadem últimamente con respecto al sentir político. ¿Qué cosas se están hablando, qué cosas se están pensando y qué cosas hay que medir? Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, acá, mira, la aprobación de Carabineros, y esto es un punto no menor, porque si uno le dice a las personas, llegó a un 79%, y esta es la más alta desde que la institución la midiera por primera vez en el 2015. Y esto es un tema, y uno dice, bueno, pero es que Carabineros siempre ha tenido una aprobación alta. Pues no, porque en el 2019 tenía 51%, y en el Sí, 2020, que fue un año, o sea, entre finales del 2019 y en el año 2020, el nivel de descrédito, de deslegitimación, ataque, vilipendio, agresión contra Carabineros fue sin precedentes, ¿no? sí, Y en ese claro. momento tenían solo 44%. Entonces, si nosotros vemos desde ese 44 hasta ahora, que es 79%, significa que en estos cerca de 3 años, sí, en estos sí, cerca de 3 años, tiene un aumento de 35 puntos. O sea, estamos hablando de más de un tercio, ¿ok? O sea, esto no es menor. Lo que quiero es que aprendamos a tomar la dimensión. Que en 3 años sube un tercio del 100%, su aprobación más de un tercio, 35%, es muy decidor. Y también con respecto al contexto y el cambio de opinión, porque en ese momento Carabineros no solamente era por parte de los delincuentes, sino que había un sentimiento en contra de ellos, porque supuestamente había violación sistemática, los derechos humanos, todo este tipo de cosas.
Hubo sus casos, pero nunca fue sistemático. Eso lo comprobaron hasta los propios organismos, por ejemplo. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, antes de pasar a un análisis que quiero contrastarlo con otro dato, la PDI se mantiene en 85%, es la que más tiene aprobación. Y obviamente Sí, la PDI, o sea, yo tengo mi sensación o mi noción de que la PDI siempre tiene más aprobación, primero porque no es tan, no es tan cercana, o sea, en el sentido de que no es el carabinero que está en la calle el que ve siempre, pero además fue la que ha pasado por un proceso de modernización más rápido. Entonces la sí, gente lo ha sentido así, la gente sabe que la PDI es seria, sabe que la PDI tiene mucha tecnología, como que cree mucho en ella, la valora, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, Pilar, está por encima del 70%. Pero fíjate lo que quiero contrastar acá. Por un lado tienes las instituciones policiales y las que se encargan de prevenir y perseguir el delito, en acción, que en este caso son Carabineros y la PDI, vamos hablando del 79-85%, pero los tribunales de justicia, o sea, en este caso la Fiscalía, cayó 11 puntos, o sea, cayó a 29%. Los tribunales de justicia bajan 12 puntos a 20%, o sea, si estuvieron en 32, ahora bajan 12 puntos. Y el Congreso cae 8 puntos a solo 18%, y eso tomando en cuenta que en el Congreso se aprueba la ley Nain Retamal, ¿no? Entonces, ¿por qué me detengo en este punto? Porque por un lado tienes que las instituciones policiales son bien valoradas, pero las instituciones donde se hace la justicia, donde se practica, o sea, donde está la justicia práctica, en el sentido donde está el carácter punitivo, donde se dan las sentencias, donde se dictan las sentencias y donde se evalúan los antecedentes, donde se toman las variables, donde se investigan, que es en este caso los tribunales, fíjate que tiene una muy baja aprobación. Y esto no lo dice la encuesta Cadem, pero sí uno lo ve en el discurso ciudadano, en que mm, sienten que la institucionalidad, por más que el carabinero detenga al delincuente, se termina sí, soltando al delincuente o se sí. termina garantizando los derechos del delincuente de una manera tan exacerbada que la víctima se siente desprotegida. Entonces, esto es muy importante, Pilar, porque si bien, o sea, para decirlo y ser serios en esto, los tribunales de justicia en Chile y la fiscalía no han tenido nunca una gran proporción de la muestra en apoyo. ¿Ok? Incluso Ujú, nosotros medimos en la Fundación para el Progreso que, por ejemplo, para el 2021, 8 de cada 10 chilenos no se siente igual frente a la ley, siente que el sistema lo trata de manera desigual, o sea, es el mm, 83%. Eso es enorme. Y para un sondeo subsiguiente, que hace la misma pregunta, era 74, había bajado, ¿no? Pero hay una enorme proporción de las personas que se siente desigual frente al sistema de justicia en Chile. Y eso no es menor. Y ahora, y por otro lado, hay una poca valoración, y esta valoración baja y se desploma 12 puntos, ¿ok? Entonces, ¿por qué me detengo acá? Porque por un lado sí tienes la valoración del hombre de acción, pero por otro lado tienes el desfase. Es como si no fuera un sistema integrado, en donde está el que previene y persigue el delito, y por otro lado el que está el que procesa el delito, el que condena, el que emite las sentencias, ¿me entiendes el punto? Y cuando hay ese desfase, se comienzan a abrir los canales para que un populista autoritario llegue y diga, ¿sabes qué? Voy a refundar esto, porque tenemos una buena policía, pero tenemos una mala institucionalidad de justicia, y como ella tiene que hacer lo que los designios de la población coyunturalmente quiera que se haga, entonces esto yo lo voy a hacer por mi mano, que es lo que mm, pasa muy parecido al fenómeno Bukele, por ejemplo. sí, Entonces, y que precisamente la encuesta Cadem midió la aprobación que tiene Bukele para los chilenos, la valoración que tiene, y es cerca de un 64%. Entonces, no es menor. Entonces, tomar estos datos y analizarlos a este detalle. Yo no sé qué piensas tú, pero a mí me parece que nosotros estamos en una senda peligrosa que, si bien por un lado es una muy buena noticia la valoración de Carabineros, obviamente, por otro lado hay un descrédito institucional que no es menor y que puede terminar en cierta medida germinando la semilla de una persona que venga con demandas populistas de cambio del sistema. exactamente. Y para allá iba mi pregunta del bloque número uno. ¿Peligra la democracia en Chile estrictamente? Sí, peligra por lo que comentamos anteriormente, en el bloque número uno, en el primer bloque, que dice relación con la degradación y el socavamiento de las instituciones. Pero teniendo presente lo que vivimos hoy, peligra mucho más porque la gente por naturaleza, y ahí está la pregunta sobre Bukele, la gente por naturaleza cuando se ve sobrepasada por la delincuencia, por la falta de seguridad, porque se siente diferente ante la ley, porque no tiene a los tribunales de justicia, no los considera el apoyo para hacer valer sus derechos,
porque considera que los tribunales de justicia no cumplen con no calzan, no dan no cuadran en el tema delincuencia, porque Carabineros de Chile, Pilar, te pusiste en mute. perdón, Te quedaste en Carabineros de volví, Chile. sí, Carabineros de Chile, porque Carabineros de Chile detiene y prontamente se ordena ponerlos en libertad a los delincuentes. Entonces, ¿qué dice la gente? Sí, yo apoyo Carabineros de Chile y la verdad es que siempre se los ha apoyado mucho. Si el tema 19-20 fue un tema ideológico, que sabemos cuál fue, Claro. indiscutiblemente, pero siempre se los ha apoyado mucho. De manera que la gente ante eso, ¿qué dice? ¿Y en qué peligro, en qué podemos caer? En un personaje como Bukele, que yo creo que Bukele, sí, puede ser que para El Salvador, pero Bukele tiene As- suspendido el Estado de Derecho Ahí está el en Salvador. punto. Ahí está el ¿Te punto. fijas? Entonces, alguien dirá, bueno, pero yo prefiero, y Cadem lo preguntó, no sé si fue Cadem o Criteria Research, Sí, Cadem. entre seguridad y libertad, ¿qué Ah, fue el prefiere? Criterio Research, sí. Seguridad, ¿te fijas? Entonces, yo sí creo que hay un trance complicado. Ahora, a tu observación con respecto a esta diferencia de consideración o de apoyo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, lo que pasa es que la Policía de Investigaciones no está en la calle cuando Claro. hay marchas no autorizadas, cuando vienen las molotov, Así es. etcétera, etcétera. No está la PDI, está Carabineros de Chile. De manera que es Carabineros de Total. Chile la institución no golpista, pero represora, que son represores naturalmente, si eso tienen que hacer, pues reprimir. Claro, Y para así eso mismo. están. Claro, es una Exactamente. ridiculez, pero bueno, esto de dar vuelta al lenguaje, la batalla cultural, pues es Claro. eso. De manera que por eso, de ahí mi pregunta del bloque primero. ¿Peligra la democracia? Sí puede ser. ¿Y podemos caer en manos de un populista que dice que lo va a arreglar todo en 2 días? Sí. Y eso no es verdad. Eso es una mentira, para el Claro. lado que sea. O sea, todavía peor para el lado de la ultraizquierda. Y más cuando tienes la Pero, población polarizada, Pilar, porque esto es un dato no menor. O sea, aquí la gente ya dice, mira, ¿sabes qué? Nos sentimos desamparados por el Estado de Chile. Yo aquí me voy a detener un par de minutos para hacer un engranaje conceptual, ¿ok? Yo sé que a las personas entienden cuál es la figura del Estado y que el Estado concentra para sí el monopolio legítimo de la fuerza, ¿ok? Que significa que él y solo él está autorizado para usar la fuerza y cuáles son los procedimientos para ella, para legitimar ese uso. Pero esta palabra, legitimidad, es la que permite que ese monopolio de la fuerza esté, porque si no tuviera legitimidad, no debería estar o debería estar en duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad no es más que el consentimiento voluntario que un ciudadano le otorga a una organización que domina. Ese es el concepto de legitimidad. ¿Qué pasa? Cuando uno le otorga ese consentimiento voluntario, lo hacen en cuestión de unas funciones. Y esas funciones principalmente están en garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que se puedan ejercer de manera libre y voluntaria y que para ello necesita tener seguridad. Incluso cuando nace desde la filosofía hobbesiana, la razón del Estado, en cierta medida, es que como el hombre se convierte en un lobo para otro hombre, en el momento que no existen ni constricciones ni restricciones institucionales monopolizadas para el uso de la fuerza, entonces, en el momento que no existe este Estado y que ese hombre que es un lobo para el hombre es el que existe, entonces el Estado en este caso se perfila como aquella institución que nos quita un fragmento de libertad para poder defendernos por nosotros mismos y nos defiende a nosotros al servicio que nos da porque nosotros lo legitimamos para ello, lo financiamos para ello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente siente el desamparo del Estado y tiene estos reclamos, los hace con toda razón, porque dice, bueno, nosotros pagamos impuestos y nosotros legitimamos a que este Estado exista, nosotros le damos el consentimiento de que garantice la libertad y ha fallado en proporcionárnosla. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? ¿Por qué hago esta disquisición conceptual? Porque la gente dice, bueno, en el momento que el Estado falla, para lo que está legitimado, entonces yo subo mi autodefensa. sí, claro, Ahora, entonces la autodefensa sería ilegal, es la gran pregunta. Sería ilegal, pero no sería injusta. Sería ilegal en términos de lo que codificado está, pero por sería injusta, supuesto, por supuesto que no, porque las personas tienen claro. derecho a la autodefensa. Entonces, hemos llegado a ese punto donde la gente dice, ¿sabes qué? Bueno, que estas mafias de extorsión que están llegando de extranjeros, de Venezuela, de Colombia, que van y le dicen a los comerciantes en Antofagasta, por ejemplo, oye, si no pagas una vacuna, que es lo que llaman en otras latitudes, o sea, un monto,
vamos a tener que destrozarte el local o atentar contra ti y tu sí, familia. Entonces ya hay comerciantes que dicen, ¿sabes qué? Voy a llamar a unos guardaespaldas y me voy a armar yo y no voy a permitir más ese asedio que nos tienen. Entonces llega un momento que se comienza a perfilar una guerra civil contra la delincuencia, porque la delincuencia está azotando a la gente y la gente se siente desprotegida. Entonces, ¿qué pasa? Es allí donde los buqueles comienzan a asomarse, porque tú lo dijiste muy bien y yo coincido totalmente. Quizás Bukele, quizás sea lo que El Salvador necesita por la ausencia, por la desprotección, el desamparo y el contubernio y la corporativización de una clase política que en función de conservar sus propios intereses, el tema de la seguridad para ellos ni fue una prioridad ni se encargaron de manera sistemática de poder enfrentarlo. Luego que llegar una persona como Bukele, con esto no estoy diciendo que sea, porque como tú bien dices, él ha desmantelado el Estado de Derecho. O sea, se sí, han dado torturas en las sí, cárceles, sí, se han evidenciado muertes que todavía de dudo, o sea, que las declaraciones son dudosas. O sea, hay organismos internacionales serios que están interpelando en cierta medida cuál es la conducta de Bukele. Entonces, el tipo no es ni un dios, ni es un liderazgo paradigmático, pero lo que sí es que tomó una demanda fundamental que era que estaba asediado El Salvador por las maras salvatruchas, o sea, por las salvatruchas y por Barrio 18, y era terrible, y ha apresado a más de así es, 63.000. Entonces, claro, aquí nada así es es. perfecto, pero el tema es, Chile tiene una institucionalidad, y vuelvo y lo repito, tan avanzada para los estándares que cuando uno se pregunta, ¿necesitamos un Bukele? No necesariamente. Ese es No, el tema, porque eso lo que no, nos haría es atrasarnos institucionalmente de lo que somos. ¿Lo necesita El Salvador? Posiblemente. no. Posiblemente, bueno, los delitos se han disminuido de manera drástica, el orden institucional en ese sentido ha podido respirar un poco, pero lo que trato de decirte es que nosotros en Chile no lo necesitamos, pero sí lo que necesitamos es una política sistemática de persecución de la violencia y el crimen organizado, pero de allí a entenderlo, a que otra persona venga y diga, no, lo que necesitamos es una mano dura, guiada por un hombre casi que providencial para que lo haga, hoy en día está despertando ciertas esperanzas en Chile. Y eso es un peligro porque tú sabes que cuando las personas se casan con la persona o se fanatizan con la persona, entonces esta persona es asumida en términos semidivinos. ¿En qué sentido? En que por un lado sería algo providencial y por otro lado yo tengo que entender sus errores. Si comete un error, bueno, comienzo a justificar sus errores. Si va desmantelando el Estado de Derecho, entonces comienza a buscarle excusas o comienza a creer, a Pero claro, subjetivizar todo. Entonces ese es el gran sí. problema y yo creo que en Chile no estamos exentos de ello. ¿Es más difícil que se dé en Chile? Sí, es más difícil, pero no estamos exentos. Oh, sabes que yo no soy conocedora de la historia del Salvador, solo tengo conocimiento de la terrible, la tremenda guerra que Guerra civil, vivieron, que claro. fue una cuestión Espantosa, sí. terrible, muy terrible, que dejó muchas bajas y seguramente de ahí y un poco antes parte toda esta explosión de delincuencia en El Salvador. Bukele, lo hemos dicho, en El Salvador, y cada uno con su sistema, pero yo creo que Claro, ese sistema, esa forma de gobernar no es aplicable en Chile por muchas razones, porque además, el tiempo de Bukele tiene que terminar en algún minuto. Bukele no puede seguir gobernando con ausencia total de Estado de Derecho, no así es. puede. Sí, sí, Materialmente no sí. se puede. Pilar, y haciendo mención de que él metió a los militares en el Congreso para que se aprobara una ley de presupuesto para seguridad. Imagínense ustedes eso acá en Chile. O sea, No, imaginémoslo, es no, inconcebible, no, es no, no, inconcebible. no puede ser, nada puede ser, de eso aquí no puede Claro, ser. Y me da miedo que como comentábamos antes, con el alza de delitos que hay, real, con la falta de seguridad que hay, real, con la indefensión, real, porque nosotros tenemos una suerte que es vivir en ciertos barrios o caminar por ciertas partes donde no vivimos todo el día acosados por el narcotráfico y por la delincuencia organizada, que no necesariamente derivada del narcotráfico. El tema extorsión no necesariamente es de narcotráfico, hay otra claro. historia, y en el tema terrorista hay otra historia también. Nosotros no tenemos esa desgracia, pero hay localidades enteras, barrios, comunas, cruzadas absolutamente por esto. Gente que, por ejemplo, en una población en Santiago estuvo 4 días encerrada, porque 4 días duró el funeral de un narcotraficante. Así Cuatro es. días y Carabineros no podía entrar porque no podía entrar, no tenía vehículos blindados. O sea, hay muchas cosas. Bueno, entonces esa gente hace lo que tú acabas de comentar, asirse a un palo, a un leño ardiendo, pero que es mi salvación. Así es. Y yo he visto,
en estas propagandas a raíz de la elección de consejeros constitucionales a muchos, que han hecho de su discurso, hacen de su discurso solamente seguridad, 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 olvidándose que desde la Constitución Política de la República, sí, se regulan las instituciones más importantes, sin duda, pero hay normativa que ahí no se va a poner. Claro, En la Constitución no se puede establecer cuál es la planta de carabineros claro. o la planta de la Fuerza Aérea, ni cuántos aviones de combate, ni cuál es el presupuesto. Son las leyes de bajada de la Constitución. Así es. Entonces veo con horror, porque parece que en eso se ha aprendido poco, que hay candidatos que con una personalidad impresionante dicen, la seguridad es mi tema. Pero si desde la Constitución no lo puede todo, Sí, ¿por es qué que lo dice? demagogia, Pilar, Pero demagogia, claro, pero a nivel absurdo. Pero claro, y lo dice ¿por qué? Porque el gran tema que atraviesa la sociedad chilena hoy día, desde la más alta hasta la más baja, es el tema de seguridad. Eso es así. Entonces, ¿cómo gano votos yo? Ese es el mal político de todas maneras. Lo hace la izquierda y lo hace la derecha. ¿Cómo Así gano es. votos? ¿No te llama a ti la atención, Eugenio, que estos pactos que van ahora en los que están los candidatos a consejeros constitucionales son todos Chile seguro, viva Chile, todo por Chile? Una cosa impresionante y que todo, claro, porque es lo que les va a conceder el voto de nosotros, los electores, en estas elecciones del 7 de mayo. Y aluden a eso, y eso a mí particularmente me da temor. Yo quiero, Sí. por supuesto, mano firme, pero en un Estado de Derecho. Yo quiero que haya, que la policía, las Fuerzas Armadas, que el Poder Judicial, que el Congreso, que el Ministerio Público cumpla con las funciones que les están encomendadas por ley y que cumplan con eso a cabalidad, pero en un Estado de Derecho. Sí, mira, tú has dado en el clavo, porque ayer en un programa tratamos el tema, y es que, mira, para la gente no es una moda, el tema de la seguridad es una crisis real, Sí, pero los claro. políticos lo asumen como una moda, entonces dice, bueno, sí, Sí, entonces si la demanda ahora es esta, entonces sumémonos a esta demanda porque esta es la que nos garantiza en cierta medida ser elegidos, ser considerados y eso. crecer, ¿ok? Sí, Entonces, la persecución del poder o los caminos para obtener el poder eh, a veces incurren en medios que son totalmente absurdos e incluso hasta irrespetuosos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con la seguridad ahora, porque ¿desde cuándo, Pilar, Carabineros no venía anunciando el poder de fuego en las bandas organizadas que ellos no podían enfrentar? Hace muchos desde hace años. mucho. ¿Desde cuándo se ha venido, o sea, se viene descubriendo en Chile la conexión del narco con la política? De hace más de 10 años Sí, en Chile. claro. ¿Y qué Sí, hizo la clase política frente a esto? Dormirse los laureles. O sea, el gran problema acá, y esto es transversal, es que el tratar de permanecer en el poder y de entrar en sus dinámicas internas de conservarlo, terminaron en cierta medida durmiendo cuáles eran las demandas reales y poca visión de estadistas, porque si tú tienes un problema que se está dando ahora y la gente los elige para que ellos hagan la pega de encargarse de ubicar el problema, de diagnosticarlo y de atacarlo, y ellos no lo hacen, terminan siendo una vergüenza frente a la ciudadanía. Yo no soy un antipolítico y tampoco antipartido. Yo lo que estoy no, diciendo es que no. en esos tiempos donde ya se venía advirtiendo por parte de Carabineros y la PDI, la organización, la tecnología, el poder de fuego, e incluso barriadas y poblaciones donde Carabineros ni siquiera puede entrar si no entra con un arsenal casi que militar para poder enfrentarse Sí, claro. con delincuentes. Entonces nadie hizo nada. Entonces bastó que comenzaran a asesinar directamente y que la gente reaccionara para que ellos se pudieran dar cuenta. Entonces llega un momento que uno pareciera que le tuviese que rogar al político que haga su trabajo y aplaudirlo cuando lo hace. O sea, que es un tema Sí, increíble. Entonces, esa es la política que hoy en día tenemos, pero esa es la política que tenemos que comenzar a desechar y es por parte de la ciudadanía que nosotros tenemos que comenzar a demandar mejores políticos, porque también hay una responsabilidad por parte de la ciudadanía que termina en cierta medida no solamente agarrando cantos de sirena, sino eligiendo a políticos que tienen ese bagaje y que no se ocupan realmente de lo que se tienen que ocupar. Entonces, frente a ello, yo espero que el tema constitucional se haga cargo primero del desastre que tenemos con respecto al sistema electoral y el sistema político. Eso es la columna vertebral. Por ahí los constitucionalistas en su visión positivista le llaman la sala de máquinas. No hay nada menos parecido a lo político que una sala de máquinas porque nada es mecánico. O sea, todo puede cambiar y fluir en cuestión de ideas, pero lo que trato de decir, porque el desorden, la falta de consenso, la incapacidad de armar grandes coaliciones, de pensar la manera en función de Estado,
se perdió desde que comenzamos a entrar en un sistema electoral que fragmentó las visiones en el país y que comenzó a aspirar a nociones demagógicas de ciertas particularidades. Y ese desastre lo estamos pagando muy caro por culpa, en cierta medida, de una izquierda que fue la que lo propuso, una derecha que se quedó encerrada en cuatro paredes discutiendo cosas que ni siquiera tenían que ver con respecto a lo que se tenía que hacer en Chile. Entonces, yo hago este reclamo y que me parece en cierta medida legítimo porque lo que tenemos hoy no es culpa de la ciudadanía. Obviamente es culpa de que hay una nula visión de Estado en Chile con respecto al tema de seguridad. Sí, no, sin duda. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y los hechos los demuestran, los famosos porfiados hechos, ¿no? Eso es una realidad, es indiscutible. Oye, pero fíjate tú que en relación a la fragmentación de los partidos políticos y esto que tenemos hoy día, tú sabes que desde la comisión de expertos que están elaborando el anteproyecto, el esqueleto de nueva constitución, hay un acápite muy importante, ha habido un trabajo muy importante que dice relación precisamente con la gobernabilidad, que es un tema que tiene el país, la gobernabilidad. Y dentro de esos acápites hay uno que dice relación con la representación partidista en el Congreso de aquellos partidos que no logren cierta mayoría, que es un 5%, cierta mayoría. ¿Para qué? Claro. Básicamente, para que haya mejor gobernabilidad y para que no nos pase lo que está pasando con nuestros vecinos del Perú, que están inmersos en una crisis muy terrible, que poco y nada se comenta en Chile, precisamente derivada de esta fragmentación terrible que tienen de partidos que no tienen representatividad, que tienen poca legitimidad, pero que ahí están y que la gente adhiere a ellos porque, bueno, porque ven que las cosas se mueven para cualquier sitio. Yo espero, vamos a ver lo que pasa con el proyecto de constitución que está elaborando la comisión. Solamente creo que van a proponer un buen anteproyecto a los consejeros que resulten elegidos consejeros constitucionales. Elección de 7 de mayo que va a estar muy teñida por la crisis de seguridad que tenemos. Claro. Eso va a haber que tenerlo presente. Por algo todos apuntan, o la mayoría de ellos apunta al tema seguridad. Oye, Eugenio, nos quedan 3 minutos para terminar el programa. Yo solamente quería preguntarte una cuestión brevísima. ¿Supiste bueno, China, para qué comentar lo que es China, si China es la gran potencia después de Estados Unidos de Norteamérica? A todo esto, Biden está en Irlanda, llegó hoy día a Irlanda para conmemorar los no sé cuántos años, lo reconozco, de los famosos acuerdos de Viernes Santo que pusieron término a la práctica terrorista del IRA. Mira, Ah, que qué tema. imagínate. Sí, por ahí anda Biden para Ay, conmemorar es eso. Bueno, mira, terroristas, IRA. Bueno, el presidente de gobierno español anduvo en China, paseándose. La verdad que no logró ningún acuerdo. El único acuerdo que logró y que creo que es altamente contraproducente para China es que China se comprometió por la vía de un acuerdo económico a importar desde España cerezas. Tú sabes que los chinos comen cerezas sí, chilenas. así es. Mm. Ahí hay un tema ahí, vamos a ver cómo, no sé, me parece importante. Bueno, y días después llegó Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen a China bueno, y Macron se fue de regreso a Francia con unos acuerdos fantásticos del Airbus, un montón de cuestiones favorables a Francia del gran gigante chino. Críticas a la política china, No, nada, ninguna, no, ninguna. nada. Y Ahí él, estaban todos sentados y felices, nada. sí, es que Macron, él ha querido protagonizar en cierta medida como una especie de conciliador internacional en Sí, conflicto. Incluso en algún momento quiso sí, asociarse con España para intermediar en el sí, conflicto venezolano. O sea, sí, sí, eh, sí. entonces, pero él tiene, o sea, él es un buen administrador, pero, o sea, a mi criterio, él tiene una pésima visión de las relaciones internacionales. Y fíjate que en un momento donde la postura china frente a Rusia con respecto a la invasión de Ucrania todavía no termina de aclararse por un lado, No, pero que por no. otro lado Estados Unidos está tomando postura con los aliados dentro de Europa para ver qué se hace desde la OTAN y las amenazas nucleares de Putin, entrar, o sea, básicamente alejarte un poco de la política exterior norteamericana para, en cierta medida, congraciarte con la política china y no hacer ningún comentario con respecto a lo que está ocurriendo con su régimen, a mí me parece un despropósito porque estamos hablando de líderes de potencias occidentales. ¿Ok? Entonces yo sé que los países tienen intereses y no tienen, pero hoy en día, o sea, eso tú lo puedes decir en tiempos de mucha paz, pero cuando tú tienes totalitarios, tiranos, que amenazan con invadir países
y que amenazan con ataques nucleares, tú piensas que no hay una moral detrás de principios de una democracia que debe consolidarse y que tú eres un representante de cierta medida de una potencia que también las representa, a mí me parece un despropósito. Entonces, a mí no me gusta en ese aspecto Manuel Macron. No, 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 a mí tampoco, no siento ninguna admiración particular por él, ¿ah? Pero siempre me va a llamar la atención cómo se tejen estas redes diplomáticas internacionales que van mucho más allá de lo que uno piensa. Así es. Acaban de restablecer relaciones diplomáticas Arabia Saudita con Irak. Yo decía, a ver, ¿cómo? ¿Con quién? Con Irak. Bueno, para que tú veas. Querido Eugenio, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Que tengas una estupenda semana, igual nuestros auditores. Muchísimas gracias, Pilar. Como siempre, es un gran gusto y placer conversar contigo en este programa. Para el próximo tendremos a Patricio, así que te mando un fuerte abrazo y que tengas una muy buena semana. Y a todos los que nos escuchan, ya saben, sigan sintonizando, Revelando cada martes a las 6 de la tarde. Por acá, Patricio, Pilar y yo, para comentarles la coyuntura nacional e internacional de manera rigurosa. Así que nos vemos. Sí, cariños. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.